agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Aquí estamos de regreso, pues sí, festejando a las mamás, y hoy en la mesa de análisis es el tema, la importancia del Día de las Madres. ¿Por qué tan importante todo lo que representa? Un día en el que pues todos estamos para honrar, para celebrar y reconocer el amor incondicional de las madres. Es el tema en la mesa. Hoy estamos saludando ya rápidamente a nuestros compañeros en la mesa en Culiacán. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti, buenos días para Bienvenido. los compañeros, buenos días para el auditorio y en particular, por supuesto, a todas las madres que nos escuchan en este día. Muchas felicidades para ellas. Estamos dedicando el programa, esta primera emisión, a todas las mamás. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia, sobre todo a las madres. Felicitaciones a la mía que está en San Antonio, saludos hasta allá. A mi esposa también, un abrazo, felicitaciones por el Día de las Madres y que todas se la pasen bien y reciban el triple de lo que están pidiendo. Órale, muy bien. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, efectivamente. ¿Puedes sacar un poco el micrófono, por favor? Sí, gracias, Víctor. Sí, eres tan amable. Efectivamente, es el día grandioso, esta celebración Día de las Madres. Un abrazo a mi señora esposa aquí en casa y al cielo, un abrazo con mi madre también. Y por supuesto un saludo para todas las madres que nos escuchen aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allácito de nuestras fronteras, que seguramente hay señoras, hay madres también escuchándonos, Víctor. Sí, por supuesto, y además muy agradecidos por eso. Hay muchas formas en que, particularmente los mexicanos, los sinaloenses, cada estado tiene sus, digamos, detalles regionales, sus costumbres, tradiciones regionales, expresan su gratitud y su agradecimiento a las madres, pero es un día que no podemos dejar pasar, y por eso hemos invitado, como es un tema que tiene que ver con las mujeres, también invitamos en la mesa esta mañana a Jessie Jábregui. Te saludamos de estudio. Jessie, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor, buenos días a Jesús, a Juan, a Armando, a todo el auditorio de Línea Directa y por supuesto especialmente a las mamás y en especial a aquellas mamás que lamentablemente tienen algún problemita de salud este día. Bueno, pues tú has hecho buena parte de tu vida como periodista, reportajes dedicados a las mamás, abuelas, esposas, toda la figura materna que está presente y omnipresente en la familia. No hay día, creo, más importante, Jessie, tú dirás, vamos a abrir la mesa contigo, que la celebración del Día de las Madres, ¿no? Así es, Víctor, y esto, el detalle sí tiene que ver con una parte emocional, y esa es una pregunta con la que me gustaría abrir también el tema. En este momento de la vida, no importa si tienes a tu mamá con vida o no, la necesitas en este momento, un consejo, escucharla, tenerla cerca para poder abrazarla, porque ahí es donde realmente, Víctor, a través de las emociones, porque es como se construye pues esta realidad y esta figura tan importante, que es como se construye la maternidad, porque es la parte del acompañamiento prácticamente en un buen tiempo, en diferentes etapas de la vida, y generalmente desde que eres niño, obviamente recibes los mejores consejos. Cuando creces y eres adolescente, posiblemente tengas algunas asperezas por no coincidir con ciertas maneras de pensar, pero al final cuando ya maduras y entiendes cuánta razón tenía tu mamá, es cuando empieza una relación todavía mucho más bonita, y lamentablemente por el tiempo que la vida también incluye la muerte, pues tenemos que vivir este proceso, y es un proceso donde a pesar de que físicamente ya no están, queda en esta memoria, queda en este sentir y en esta realidad todos esos consejos, que es lo que hacen la construcción de una madre. Y bueno, un claro ejemplo es el tema de las mamás que tienen hijos desaparecidos. Se podrán cansar los hermanos, otros tipos de familiares, amigos por buscarlos, pero una madre hasta el último segundo de su vida lo va a dedicar a buscarlo. Sí, tienes mucha razón, Jesús. Fíjate, y es muy interesante así como comienza esta mesa de análisis mi compañera, porque hace justo una presentación de cómo esta visión, sobre todo que tenemos los mexicanos respecto a las madres, tiene como una doble connotación. Por un lado, es una madre de fortaleza, una madre de entrega, una madre de pasión, pero por otro lado también es una madre de abnegación, de sumisión, de fragilidad. Así lo veía también Octavio Paz cuando explicaba que por qué los mexicanos tenemos esta adoración tan propia,
de nuestra identidad nacional respecto a otros países que también, por supuesto, festejan a las madres, pero digamos desde otra cosmovisión, para ponerlo de estas ideas. Ahora, lo complicado es que en esto pareciera que festejamos a nuestras madres, las queremos el 10 de mayo, les deseamos lo mejor, pero en los hechos nos damos cuenta que desafortunadamente esta misma sociedad mexicana en su conjunto, pues violenta cada vez más los derechos de las mujeres y en particular los derechos de las madres, y esto es como interesante también para analizar. Eso es, Juan. En México, estaba viendo los datos, 3/4 partes de las mujeres mayores de 15 años son madres, casi 40 millones de madres hay en México según el INEGI. Es mucho, o sea, la maternidad en México está muy presente en comparación con otros países. Es un hecho que en México, un hecho estadístico de que la enorme mayoría de mujeres, 3/4 partes mayores de edad, pues tienen un hijo. Esto habla, repito, que es una condición en México la maternidad importante que define casi todas las decisiones, sobre todo de las mujeres, desde personales, familiares, laborales, de todo tipo, y eso hace que tengamos una sociedad diferente a otros países donde la maternidad, repito, es una variable muy importante en la toma de decisiones de millones de mujeres en México. Algunas mujeres han decidido no tener hijos, han decidido que la maternidad no las defina, pero en México la enorme mayoría sí. Por lo tanto, seguiremos viendo, yo creo, en México, al menos por un par de décadas más, la maternidad como un objeto para muchos mexicanos, insisto, no para todos, como un objeto de culto, ¿no? Digamos que nuestro principal ícono religioso es la Virgen de Guadalupe, que finalmente es una madre. Vemos a nuestra madre como el reflejo de lo que somos y el reflejo de nuestra familia y el reflejo de nuestra sociedad. Todavía, insisto, la maternidad en México va a ser muy importante en comparación a otros países que la maternidad no es vista como un objeto de culto. En México todavía creo que la seguimos viendo así. Eso es, Armando. Pues mira, ¿qué podemos decir de la madre que no se haya dicho? Para mí es el ser que da vida y lucha por esa vida que ella genera hasta entregar la suya propia. La madre, por un hijo, por una hija, da todo. Y eso, pues debemos siempre tenerlo presente, los hijos. Yo creo que el 10 de mayo es un gran motivo para abrazarlas y decir todo lo que uno las quiere cuando las tenemos aquí con nosotros, a nuestro lado. Pero bueno, yo creo que madre es cada segundo de la existencia, siempre. No solo el 10 de mayo debemos volcarnos hacia ellas, sino pues estar presentes siempre. Yo creo que es importante abrazarlas siempre, y no esperar a tener que abrazarlas con tus recuerdos cuando ya partieron de esta vida, no mojarlas con las lágrimas cuando ya no están, sino apapacharlas, abrazarlas y darle todo tu amor, demostrarles todo, valorar todo lo que hacen por nosotros desde que estamos en la cuna, porque la cuna, recordemos que no se mueve sola, tiene que ser la fuerza de la madre la que mueva esa cuna en donde el pequeño ser que llega a este mundo pues empieza a desarrollarse. Ese es el gran valor de la madre. Sí, otro tema es, bueno, dentro del Día de las Madres, porque sí, se venera mucho a la mamá, es una ocasión muy especial, hoy 10 de mayo, es el tema, ¿por qué es tan importante esta celebración? Comentaba hace un momento, Jesse, hay una tendencia, no sé si sea una tendencia general en el país y en varios países, de que hoy los matrimonios jóvenes no quieren tener hijos. No estamos hablando de uno o pocos hijos, porque antes era muy común familias de 8, 10 o más, ¿no? Pero hoy hay matrimonios que no quieren hijos. ¿Cómo ves esto? ¿Sí consideras que es una tendencia? ¿Y por qué? Es una tendencia y creo que es una decisión muy personal. Creo que ahí sí es la decisión de entender que si los jóvenes o las jóvenes, que esta es la decisión al final de su cuerpo, ellas deciden no ser madres, para mí se me hace una decisión adecuada y muy respetable. Sin embargo, diferenciamos el tema de la maternidad y maternar, porque maternar actualmente es como una palabra que están utilizando mucho las mujeres para empoderar, porque no nada más es madre quien da luz, sino también maternar es este proceso de acompañamiento, de realmente sostener, proteger, cuidar, formar, y no solamente una madre cumple esta función, también las abuelas, las tías, o sea, al final de cuentas hay muchas maneras de poder cumplir con esta figura femenina o materna en un rol que solamente se desempeña. Pero lo importante también el por qué las mujeres son tan importantes cuando tienen el tema del rol de madres.
porque en México sí existen bastantes madres solteras y de ellas sí tiene que ver con el tema del sacrificio, lamentablemente, porque el 58% de las madres que no tienen una pareja para poder sacar adelante a sus hijos, el 58% dedican un enorme esfuerzo y horas en conseguir los recursos para poder cubrir necesidades tan básicas como la alimentación, la educación, la vivienda, y todos, aparte de todo este tiempo y el esfuerzo físico, incluye también lo que dedica en casa, el tema físico, el de cuidar, limpiar, y dos, el tema de tener este vínculo emocional, de poder formar a un ser humano tan pequeñito que en un futuro va a ser un adulto y que requiere atención emocional y psicológica en este momento para que pueda desarrollarse como un adulto sanamente hasta donde pueda la capacidad de esta madre con toda esta enorme responsabilidad. Por eso sí creo que independientemente de cuál sea la tendencia hacia el futuro de los jóvenes y las jóvenes, lo importante es que en este día 10 de mayo sí reconocer todo este esfuerzo y todo este significado que tiene ser madre. Aquí a la pregunta que hacíamos de por qué hay matrimonios jóvenes, sobre todo los llamados centennials o generación Z, ¿no? Los que nacieron entre la década de los 90, 2000, 2010. No, arriba del 2000. Arriba del 2000, Sí. pues, ahí está. Bueno, son matrimonios jóvenes o parejas, jóvenes que pues no quieren tener hijos. Y me decía una persona que esto fundamentalmente tiene que ver con una razón y es un problema principalmente económico. Sí, ¿tú consideras que eso es, Jesús? Yo creo que no es del todo económico, tiene que ver también por aspiraciones de vida y proyectos de hacia dónde se quiere orientar. No creo que necesariamente sea un tema económico, pero no lo sé, eso es una apreciación que podría tener. Y decisión de cada Lo quien. que sí, por y supuesto. respetable, por Sí. supuesto. Pero ¿no? se da más en esta generación, hay estudios, ¿eh? Lo que sí puedo saber es que México, así, mira, de los elogios a la madre, el Día de las Madres, bueno, están sobradas las redes sociales, pero todo, ¿no? Pero lo que hace falta en el Día de las Madres es un momento de reflexión para saber que México es un país de hijos ingratos también. De eso se trata esta mesa, de reflexionar. Y es un país de hijos ingratos precisamente porque el 63% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, el 32% algún tipo de agresión sexual en México. Y si nos vamos a datos de Sinaloa, el 80% de los casos de violencia familiar es contra mujeres y la amplia mayoría de ellas son madres de familia, mujeres jóvenes entre los 18 y 40 años. Es decir, por un lado, las adoramos, las llenamos de flores, le damos un montón de abrazos este día, Sí. pero nada más pasa una semana y comienzan tendencias de violencia contra las mujeres, que son las depositarias principalmente de esta violencia en los nichos familiares, en el tema de violencia es muy familiar, alto. que va subiendo además, ¿no? ¿Puedes repetir Va la subiendo, ¿no? estadística? Fíjate, Es muy según alta INEGI, la estadística. sí, según INEGI, el 63% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia. Estamos hablando de madres. De mujeres, ¿no? en general. De Muy bien, 32% agresión de algún tipo. Y en Sinaloa, el 80% de los casos de violencia familiar es contra Sí. mujeres. De esta violencia familiar, la amplia mayoría, amplísima Sí. mayoría, son madres de familia, son las depositarias de la violencia. Es válido lo que planteas, pero fundamentalmente pues hoy es un día para reconocer el gran papel de la madre en la educación de los hijos, y muchas veces lo tienen que hacer solas porque el padre no está presente por muchas razones, o porque hay abandono ni económica ni físicamente. El presente, mejor regalo ¿sí? es el respeto, Víctor. Sí, de acuerdo. Es una oportunidad para reconocer la importancia y el papel de la madre. Ayer decías, Juan, algo, y por cierto, también es la oportunidad de este espacio en la mesa con el tema de hoy, para que nos hagan llegar sus comentarios a través de Facebook, conéctense a Facebook, y díganos con qué expresión más común recuerdan a la mamá cuando eran niños, porque hay algunas muy chistosas, que hoy las recordamos así como pues te da risa, ¿no? Pero en su momento tuvo algo de crueldad, ¿no? Tú decías ayer que a ti tu mamá te obligó a estudiar inglés. Sí, obligó Y no querías, físicamente. físicamente. A lo mejor hasta de las orejas te llevó. Sí, por eso digo. A muchas veces a nosotros nos pasó, ¿verdad? Probablemente a ustedes no, sí, no sé. Pero de las orejas, así. Y dices tú, bueno, era maltrato, pues probablemente sí. Era violento, sí. Sí, era un Pero tu proceso- mamá sabía que era una herramienta que te ibas a ocupar en el futuro. Y en ese momento no lo entendías, quizás cuando eras niño o adolescente. Y renegaste más de una vez porque te llevaron a estudiar inglés a fuerza. A fuerza, sí, y gran parte de la educación de este país pasa por las madres. Son hechos que las madres son las que cargan con la educación
en ese sentido, en la parte de la disciplina de estar atrás de uno. Y a mí me pasó esa anécdota. Yo quería jugar fútbol en la tarde y ella me dijo, no, inglés. Entonces me llevaba físicamente de las greñas, me salía yo hasta que ella se quedó fuera, y se quedó fuera casi una semana completa de la clase para que no me fuera y me saliera. Ahí estuvo esperando. Una semana completa estuvo afuera, en la sala ahí de la Para escuela, que no te salieras. para que no me saliera. Y pobre de ti. Y perdí, dije, pues ni modo, esta la perdí y me quedé. E insisto, ahora en estos momentos que una madre hiciera eso, crucifican a la pobre madre, pero sin eso yo no hubiera aprendido inglés. Y me hubieran dicho, a lo mejor hubiera sido mejor persona, no lo sé, pero creo que me ha ido mejor en la vida gracias a esa acción de mi mamá. Entonces yo sí creo que la maternidad ha cambiado mucho. Ya difícilmente vemos ese tipo de mamás, ¿no? Difícilmente vemos ese tipo de mamás. Ahora tienen otro tipo de acercamiento con los hijos. Aquí nos dicen una expresión muy común de las mamás, Armando, es me vas a sacar las canas verdes. Ya tengo las canas verdes, no haces caso. La otra es, ¿por qué? No, pues porque soy tu mamá y punto, ¿no? Así. ¿Qué expresión recuerdas, Armando? Que están llegando aquí algunos comentarios. Otra muy común que nos están enviando, ya nos llegó varias veces, es te comes lo que hay porque no es restaurante aquí. Sí, es lo que hay, punto. A ver. Es lo que hay. Sí, Sí, Víctor, bueno, nosotros, en mi caso, yo soy de la generación del cinto y la chancla, Víctor. Ajá. En ese tiempo, sí, iba por delante el chicotazo cuando no te portabas un poco irreverente, que te mandaban a hacer algún quehacer de la casa, en mi caso, a traer una poca de leña al monte para la hornilla. Era mi función, era una de las funciones. Y pues no se esperaba, la verdad, a una explicación del por qué no había sido al mandado, sino que iba por delante del chicotazo. Y de alguna manera era parte de la educación que formó también una gran generación. Y fíjate que generaba mucho respeto, no había odio para la madre, no había coraje. Ahorita se estaba comentando sobre las parejas que no quieren tener hijos. Yo creo que sí, en ese caso las parejas jóvenes de este milenio ya que no quieren optar, influye mucho, por supuesto, y yo sí coincido con quien piensa que es el factor económico. Dice Jesús que no, a lo mejor no puede haber también otros factores, pero ahora Mira, aquí me está diciendo Héctor, salen muy caros los plebes, dice. Sí, sí, Dice la definitivamente. expresión, ¿no? Salen muy caros, dice, ya no sé si poner una barda o tener un bebé. Y también porque, Víctor, muchas veces los matrimonios no están muy bien sustentados. Experimentan a ver si nos entendemos, seguimos adelante. Por lo pronto no hay que tener hijos. Es una de los primeros acuerdos. Pero recordemos que en este caso de la violencia contra las mujeres, no son los hijos ni familiares los que atentan contra las mujeres. Muchas veces... Sí, ha habido muchos casos. Bueno, sí hay, pero en el mayor de los casos es la pareja. Sí. Es la pareja matrimonial o sentimental de la mujer, la que la agrede, la que en un momento dado causa mayores problemas. A ver, vamos a darle pausa, vamos a darle espacio y seguimos en la mesa las frases que nos están enviando para recordar a las mamás con cariño, ¿no? No se trata que no nos vayan a agarrar un chanclazo va a llegar por acá, ¿no? Dice, hay una frase, una expresión muy común, porque cuando empiezas a crecer, ya andas de novio, ya estás adolescente, ¿no? Ya no te gusta que te haga tantos cariños la mamá, menos en público. No, y en adolescentes menos. No, en adolescentes. Da vergüenza. Y ya, mamá, ¿no? Dices tú, por favor, hombre, ya no sé nada. Dice, ¿y por qué? Porque soy tu mamá, ¿sí? Y porque siempre serás mi bebé. Ay, híjole, ¿no? Y es cierto, las madres, así seas el más importante ser de este planeta, llegues a ser, no sé, ejecutivo de una empresa. O Premio Nobel. O no deja de ser el hijo campeón de Fórmula 1, ¿no? O campeón de box. O Canelo Álvarez, lo que sea. Eres en casa el hijo, ¿sí? El niño, el bebé, y te sigue tratando y te dice con el apodo que te decía de niño, ¿no? Y muchas veces... Otra, porque soy tu mamá y punto, eso es muy común. Otra, mientras vivas en esta casa se hace lo que yo diga. Ándale. ¿Se acuerdan? Sí, ¿cómo? Jessy, ¿te acuerdas de esa frase? Yo creo que todavía te dicen, ¿verdad?
Sí, bastante. Pero también hay una que sí es, si voy yo y lo encuentro, ¿qué hago? Ah, esa sí también es muy Este buena. es mundial. Ese es mundial, Es- pero también yo creo que lo que no debemos de olvidar, y hablando de cómo ha sido los festejos del Día de las Madres, lamentablemente en México, y de hecho hay una película mexicana que estaba buscando y no encuentro, y no sé si mis compañeros de la mesa la recuerden o el auditorio, que refleja muy bien cómo se celebra en México. Y ya ha pasado en cualquier lugar, tanto en la zona urbana o en la zona rural. Cuando las madres están este 10 de mayo preparando los alimentos desde temprano, limpiando la casa, atendiendo a todos los visitantes, a todas las personas que se reúnen en la casa, preparando los alimentos, y termina y es levantar todo lo que se dejó en la mesa, Sí. empezar a lavar los platos, Sí. y al final está todo el mundo celebrando el Día de las Madres, están tomando, están abrazándose, están viviendo ese momento mientras la mamá está en la cocina Sí. limpiando, o la mamá está ya trapeando todo lo que se manchó. Entonces ese papel todavía lamentablemente sigue siendo muy reiterativo, se sigue repitiendo constantemente. Se ha buscado a través de las nuevas generaciones dejar de lado esa parte, ser más, involucrarnos más en el tema que tiene que ver con el hogar, también el reconocer la paternidad más presencial dentro de la relación que tienen con los hijos y crear este vínculo. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, creo que esta película mexicana, que no recuerdo muy bien cómo se llama, que es muy, muy vieja, Sí, bueno, refleja lo que se vive todavía. Vamos a ver si alguien nos puede decir cómo se llama esa película. Sí, pero Sí, sí, yo sí, como que la vi, recuerdo. pero no recuerdo el título. Sí, Vamos a ir a una pausa en radio y vamos a regresar con algunas de las expresiones más comunes de las mamás. Si lo recuerdan, conéctense a Facebook. Estamos pasando a todo dar con el tema hoy, el Día de las Madres. ¿Por qué es tan importante esta celebración? Acá nos dice Alma Leticia Rivas, dice: en mis tiempos sí existía la chancla y funcionaba, y suelta la risa. Saludos a la mesa, dice. La típica cuando te dan el jarabe para la tos, ese jarabe amargo, y te dicen, si lo regresas te lo vuelvo a dar, ¿no? Una frase muy común. Hay una película que se llama Sí. El Día de las Madres, mexicana. ¿El Día de las Madres era ¿Así eso? se llama? Yo creo que es esa. Ya la vi. Y luego pero- otra frase: si te pregunto 100 veces me vas a contestar. Anda, no sé, son bravas algunas, ¿verdad? Pero las recordamos felices. Vamos a la pausa, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando de las mamás y la importancia de esta celebración. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Hay una que dice, tú no te mandas solo, ¿verdad? ¿La recuerdas esa, Jesús? Sí, cómo no vaya. ¿No te mandas solo? Sí, aquí hay reglas. Eso. Y las hay, Víctor, Sí. porque debe ser así, ¿no? Claro, En sí. un mundo de reglas, las madres son las primeras que ponen reglas para sus hijos, para su casa, muchas veces. Y al final de cuentas creo que este papel también sí termina siendo principalmente formativo. Imagínate qué fuera de uno o qué fuera de las personas si no tuvieran el mínimo de reglas impuestas primero desde el seno materno. Así es, Juan. Sí, hace poco leía, no me acuerdo dónde lo estuve buscando y no lo encontré, el por qué ahora los jóvenes están decidiendo cada vez tener menos hijos. Antes, 60, 50, 60, 70, éramos una sociedad rural. En esos años, sí. Sí, donde tener un hijo representaba un activo a las personas que vivían en medio rural. Un hijo más era mano de obra. Así es. Así de fácil. Cuando fue cambiando al sector urbano, al contrario, tener un hijo te representaba un costo. Y cuando las ciudades son más grandes, todavía te cuesta mucho más, el doble o el triple. Entonces, que sí se convirtió la parte económica en una de las variables más importantes de la decisión. Ujú. Que cuando regresemos a los tiempos campiranos, seguramente volverán los hijos. Pero por lo pronto, que no, porque es un tema de espacio y un tema de económico, costo. económico, sí. Armando. Es que también las reglas y las leyes han cambiado mucho. Ahora se protege mucho más a la mujer, a los hijos, la educación de los hijos. La responsabilidad ya no es moral, sino es judicial, Y económica. jurídica y económica, por supuesto. Bueno, parte de la economía es parte de lo que conlleva la responsabilidad jurídica. Ahora tu obligación de Ahora la tu manutención, obligación, sí. ya la piensas. Así mucho, es, sí. antes Eres un activo para tu familia. era común que hubiera un hombre con 2 o 3 mujeres y dejaban hijos, como Gabino Barrera, como dice el corrido, por donde quiera, y no respondías por ellos, no había una autoridad. Pues todavía. Todavía los hay, pero no había quien te Obligara. exigiera, te obligara
a cumplir con todas tus obligaciones como padre de familia, como padre de aquel niño. ¿Ya escuchaste lo que te digo? ¿Cómo dijiste? Un suegro con pistola. O se hace cargo o me hago cargo. Un suegro con pistola, sí. Yo creo que Sí. que la ley, ahí es el temor a la pistola, como dice Jesús. No, bueno, pues. Pero sí, pues por supuesto. Pero te digo, antes así era, menos obligaciones, y como que era tomado muy a la ligera tener un hijo y decir, bueno, pues tengo un hijo por allá, pero nunca lo miraba, nunca lo mantuvo. Y bueno, ahí está esa generación que fue cambiando. Eso es. Y pues ahí estamos con las nuevas leyes. Ahora sí, padres responsables a fuerzas. Eso es. Jesús. Sí, justo en este transitar del modelo materno de principios del siglo pasado a esta nueva realidad, pues van cambiando también en función de lo que las propias mujeres van como encontrando, pues, ¿no? Y descubriendo. Y en este tema de las maternidades, fíjate, pasa algo muy interesante que también lo platicamos aquí en una misma mesa cuando hablamos de los deudores alimentarios, ¿no? El 80% de las madres que se divorcian terminan con la carga y responsabilidad absoluta del menor. Y entonces ahí ya habla de que tienes esta responsabilidad grandísima de la manutención, de la crianza, de la educación y todo lo que tiene que engloba pues, la crianza de un menor queda depositada en una sola persona y es la madre. Eso es Juan. Sí, y repito, hay que entender la maternidad moderna. La maternidad moderna cada vez es, entiendas, el concepto más compartida. Antes la madre cargaba con casi todo la crianza de los niños y hoy no, lo que se busca es que las parejas estén comprometidas en la misma cantidad de tiempo y dedicación. Estamos de regreso, hoy estamos hablando, vamos con Jesse Jauregui, estamos hablando de la importancia, ¿por qué tan importante la celebración del Día de las Madres? Acá nos están enviando frases, expresiones más bien, a ver si te acuerdas, pero ya tendrás tus hijos, verás, ¿no? Ese es muy común. Jesse, vamos contigo. Y también hay una frase que deja completamente o resume el absolutismo, porque yo lo digo. Y esa es una claro. frase que las mamás siempre decían cuando los hijos principalmente van en adolescencia, cuestionan a los padres pues algunas de las reglas en casa, que es lo que estaban platicando hace unos minutos durante los comerciales. Pero bueno, el punto también, Víctor, de la importancia de las madres y la relevancia es por el simple hecho de que sí está comprobado incluso científicamente que existe un vínculo muy especial desde la gestación, durante estos meses que las madres tienen a sus hijos en el vientre y tienen una comunicación entre sus células que después de tenerlos, de dar a luz, este vínculo sigue presente. Y esto, incluso los científicos también han estado buscando por qué una madre, a pesar de la distancia, encontrarse su hijo quizás en otro país, en otro continente, puede sentir ciertos riesgos o puede sentir incluso las emociones. Esa también es una parte que se está trabajando en estos momentos. Y además, pues el hecho de que una madre sí, lamentablemente, ha caído toda la responsabilidad para formar a un ciudadano y al final de cuentas pues esto tiene que ver con la relación que tenemos todos. Pero un punto importante, y ya lo decían los compañeros, es que en México hay 38 millones de mujeres que son madres. De este 38 millones, el 11% son madres solteras que tienen esta enorme responsabilidad y que están viendo también muchos niños y muchos jóvenes cómo es el peso, cuál es el peso en estos momentos económicos para poder sostener una familia, y en parte sí tiene que ver el por qué las futuras generaciones posiblemente no quieran tener hijos. Esto y otros factores más. Eso es. Jesús. Sí, una frase de abnegación, una como sea, pero los hijos. Ah, sí, claro. Otra, futurista, determinista, ya me lo agradecerás cuando seas grande, Sí, ¿no? sí. Pero fíjate, todas estas frases que comenta el auditorio y que estamos platicando en la mesa son frases de autoridad y amor al mismo tiempo, que solo se da en el ejercicio de la maternidad, ¿no? Esta cosa que es tan complicado de cómo
no pierdes tu papel de autoridad, o cómo las madres no pierden ese papel de autoridad, pero al mismo tiempo ejercen esa autoridad desde el amor, y yo creo que esto es lo más sobresaliente y es algo que ni en la paternidad más elaborada se puede alcanzar. Esto es un tema de ellas. Es un tema importante en el desarrollo de los hijos, es la disciplina. Y la disciplina la aprendes, creo yo, más por la mamá que por el papá, ¿no? En circunstancias, digamos, normales, sí, claro. Sí, porque ya cuando la mamá ya no encuentra una salida, entonces papá le dice al papá, encárgate, ¿no? Digamos que como una especie del que aplica la ley en casa. Pero cuando el papá está ausente, pues es la mamá, precisamente lo que dice Jesús. Por un lado, la actitud amorosa, protectora, comprensiva, siempre está ahí cuando te enfermas, en fin, traslados de los niños, en fin, la alimentación y como dice Jesse, desde el vientre, ¿no? Pero también esa autoridad cuando tiene que tenerla, la tiene que hacer, y la disciplina creo que se da en casa o no se da, ¿sí? También, ¿no? Sí, lo platicamos antes de entrar al aire, Víctor y yo, de cómo esta ambivalencia entre la madre, la queremos, y que el amor a veces hace que se nos olvide algunas cosas, pero por otro lado, la madre es la que termina también siendo la mala en algunas ocasiones, y esto tiene que ver por la enorme cantidad de tiempo de convivencia que hay. Obviamente las madres pasan más tiempo en promedio, vamos, ¿no? Dice Robert Peñuelas, ¿cómo no recordar la chancla voladora? Sí, pero fíjese, eso es romantizar algo que en su momento es violencia. Sí, sí, claro. ¿Y por qué pasa esto? Pues por la enorme cantidad de tiempo que pasan mamás e hijos conviviendo. Hay fricciones y terminan pasando estas situaciones. Por eso la madre a veces terminamos romantizando ese proceso de violencia que muchos vivimos, que ya casi no hay, espero, digo. Sí. Pero al final del día recordamos, por el amor de madre, decía Víctor, estos sucesos hechos de violencia como algo rosa, algo bonito y algo anecdótico, pero en su momento fueron pues bastante traumatizantes en ese momento, y la mamá termina cargando con la fama de mala. Simplemente, Armando, cuando quieres valorar el papel de una madre y ya estás casado, tu esposa y tienes sus hijos, simplemente te quedas con los niños un día completo y para las 11, 12 del día ya no hayas que hacer con ellos, ¿no? Sí, bueno, eso es para darnos una idea de lo difícil que es, pero para ella resulta mucho más natural, por supuesto. La actitud materna ya, digamos, es parte de la mujer cuando es madre, y aunque no la tenga, se da por naturaleza y por la misma situación o circunstancia. Por eso es que pues hay que entender cuánto tiempo pasan las madres con los niños, y en la etapa o en las etapas más complicadas, desde el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, la aborrecencia y todo lo demás. Armando. Sí, por eso hay otra frase también muy usual. A mí me tocó escucharla en casa a mi mamá, cuando decía: vas a ver a la tarde que venga tu papá. Ah, sí. Era muy común, sí, como que ahí que te da a entender esta frase. Pues bueno, que prácticamente pues para ella era insostenible corregir cuando eran 2, 3 criaturas de la misma, y siempre había uno más del mismo pelo, como decían en el rancho. Sí, y bueno, se creía ya prácticamente incapaz de someterlo, y con la amenaza del padre, pues ahí como que metía un poco de cordura en los chamacos, que no siempre, y disciplina. Pero esa frase también se usó mucho: vas a ver a la tarde que llegue tu papá. Sí, bueno, estamos cerrando, Jesse. Sonia Castro, saludos Sonia, nos dice nos recuerda una expresión que yo creo que todos alguna vez la escuchamos, a propósito de la disciplina y del castigo para cuando no hacías caso. No corras porque te va peor. ¿A poco no la escucharon esa? Sí. Jessy. Claro que se escuchó bastante. Y por otro lado, en tendencia desde hace unas semanas, tendencia en diferentes redes sociales, una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice: ¿qué le voy a regalar a la señora que me dio la vida y me olvidó en el supermercado? ¿O qué le voy a regalar a la señora que me dio la vida y en el festival de mi escuela la estuve esperando? Sí hay algunas anécdotas, posiblemente no tan positivas, que recaen en esta figura de las mujeres, que la mayoría de las veces son madres trabajadoras que no alcanzaron a llegar a los festivales educativos, madres que tenían la enorme lista de ir a comprar los víveres
víveres en un supermercado porque tenían que ir a preparar alimentos y luego todavía al día siguiente irse a trabajar. Creo que de cierta manera este día 10 de mayo es cierto que las madres son mujeres como todos, con muchos defectos y también con muchas cosas por trabajar, pero sí hay que reconocerles su enorme esfuerzo, su enorme trabajo, todo este tiempo dedicado, incluso dejándose en un segundo, tercero, hasta cuarto, quinto lugar de importancia por dar lo que mejor que pueden en su propia capacidad a sus hijos. Eso es. Cerramos, Jesús. Y vienen nuevos retos, Víctor, para las maternidades, la gestación subrogada, el alquiler de vientres, todos estos temas que van a estar justo en debate porque pues prácticamente estas madres pues entregan a los hijos en un contrato y esas son cosas que se discutirán en el futuro. Y al final cierro con una frase de este poema con el que comenzamos de Octavio Paz: madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Bueno, paz, Octavio Paz. Juan, cerramos. Sí, seguimos en México siendo una sociedad donde la madre está por encima de los actos que veneramos más. Yo creo que las madres se van a mantener ahí por un buen rato más, pero sí creo que, por desgracia, puede ir decayendo este culto de la madre en México por las cosas de la modernidad. Sí, y bueno, sin duda, pues también es un día con muchas ventas. Sí, claro. Les va muy bien la parte económica. Los restaurantes no hay lugar donde... No hay donde, flores, tarjetas, ropa, regalos de todo tipo, ¿no? Estamos cerrando. ¿Alguna frase para cerrar, Armando? Pues yo diría, Víctor, si tienes a tu madre contigo, abrázala, dale un beso fuerte, no esperes a buscar la escalera emocional después para ir al cielo a darle ese beso que en la tierra no le diste. Eso es. Pues yo creo que todos en presencia a la madre siempre se le busca donde esté. Ahí el esfuerzo que hacen los hijos por pasarla. Espero que la pasen en familia hoy, los que tienen, como dice Armando, la oportunidad. Y desde aquí, pues toda la mesa deseamos muchas felicidades a las mamás. Muchas felicidades. El programa estuvo dedicado hoy a las madres. Gracias, Jessy. Buenos días. Gracias, Jesús. Juan, Gracias. Armando. No, muchas mañana gracias. platicaré. La mesa regresa hasta mañana porque no tendremos la tercera emisión, pero nosotros sí volvemos a la 1:00 p.m. en la segunda emisión con más noticias. Y si algo sucede en las próximas horas, recuérdenlo, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.